Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital, donde tratamos y buscamos la forma de dar soluciones a los problemas que nos acontecen en el día a día. Hoy tenemos como invitados a un experto en temas jurídicos, internacional, no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. Y bueno, ha estado y ha participado en diferentes casos de relevancia para Venezuela, como es el caso de Citco, a la cual estaremos hablando el día de hoy. El doctor Carlos Ramírez, mejor conocido como doctor Ley. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Roberto. Aquí pendiente de las cosas y me gusta mucho estar en tu programa porque es un programa muy serio y que tiene bastante audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, el caso Citco es un tema que a muchos nos interesa, nos preocupa y nos mantiene en sí en una expectativa de saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Por favor, infórmenos un poco desde su punto de vista cómo ve toda la situación de Citco, porque lo que sí es cierto es que tenemos y conocemos muy poco sobre esta situación y la actualidad de esa situación. Sí, en realidad, eh, este es un tema que siendo tan delicado y tan importante para el país, no se maneja lo suficientemente informado a la opinión pública, sino que se ha llevado entre cúpulas, sobre todo de abogados extranjeros que no saben cómo es la cosa venezolana y de políticos que tienen una visión muy distinta a la que uno tiene como abogado litigante defensor de los derechos de los venezolanos. Y por eso pues yo vengo dedicándome a este tema desde hace años, desde muchos años atrás. Y ahora que está en un punto álgido, prácticamente en este largo recorrido que ha tenido la empresa Sidgo, tratando de ser arrebatada por empresas extranjeras, cobrándole algunas deudas de una causa justa, mas sin embargo, procesadas de una manera injusta. Digo causa justa porque se refieren todo este caso de Sigo y su remate a deudas que adquirió el gobierno venezolano cuando Hugo Chávez, a propósito de las medidas que él tomó arbitrarias de expropiar empresas sin tomar ningún tipo de medidas como los procesos de expropiación conllevan, que siempre conllevan una negociación previa, las partes se ponen de acuerdo, si es conveniente o no, etcétera. Eso no se hizo, sino que Chávez simplemente expropió y dejó a Venezuela con esa carga encima de tener que pagar por esas expropiaciones, porque eso no se puede hacer sin resarcir el costo de esas actuaciones a las empresas que han invertido en Venezuela. Entonces, Chávez dictó una gran cantidad de expropiaciones y las empresas víctimas de ellas fueron a reclamar ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, CIADI, porque la mayoría de estas empresas forman parte, formaron parte y forman parte de un convenio en el cual Venezuela se comprometió a tramitar cualquier reclamación de esta naturaleza por ante este Tribunal Internacional de Arbitraje, que a diferencia de los tribunales de justicia ordinarios, pues tienen un procedimiento más expedito, más rápido y menos complicado, y por eso van al CIADI. El CIADI es un tribunal de arbitraje internacional creado por el Banco Mundial para estos fines. Entonces, ante ese tribunal ocurrieron las empresas a quienes Hugo Chávez expropió. Y vamos a hablar, por ejemplo, del caso CIADI, el caso CIADI en donde se tramitó eh, 16 de las demandas que en este momento están en curso. Cristalec, la primera de ellas. Y después viene ConocoPhillips, etc. ¿Qué pasó en esos procesos de arbitraje? Que no se llevaron conforme la Constitución venezolana establece, cuando Venezuela, a quien le corresponde la defensa
de sus derechos e intereses patrimoniales es a un funcionario que se denomina Procurador General de la República. Eso está en los artículos 247, 248 y 249 de la Constitución. Y ese funcionario que se denomina Procurador General de la República es, u- tiene una carga de responsabilidad tan elevada, es tan importante su cargo, que es el único funcionario público que requiere de la intervención de dos de los poderes del Estado para su nombramiento, que son el poder legislativo, que debe nominar a la persona, ponerse de acuerdo allí adentro, las fuerzas políticas, ponerse de acuerdo en torno a una persona, y una vez que se llega a ese acuerdo, se le lleva al presidente para que él lo nombre. Entonces, en Venezuela, la última persona que obtuvo ese cargo de esa manera fue Cilia Flores, y ella renunció en marzo del 2013. Y en vez de que el cargo lo llenara otra persona bajo el mismo trámite, ella nombró a una persona como encargada. Eso fue un abuso. Ella no tenía autoridad para hacer eso. Y esa persona Sí, encargada, parte de lo que le iba a decir, era la situación de Citco. De una u otra forma ha pasado por todo eso, esa parte irregular desde el punto de vista gubernamental. Pero hay un tema que para nosotros viene siendo de gran relevancia, como es la situación actual de la presidencia, como podríamos llamarlo, legítima o no, que ahí sería interesante escuchar su punto de vista. Está verdaderamente cumpliendo una función legítima. Em, ¿Y cuál es la situación de subasta que en este momento tiene la empresa como tal? bueno, la subasta es un proceso largo en el que el juez somete a remate, la somete a remate y vienen los postores. Es una subasta. Y entonces allí hubo una gran cantidad de participantes, sobre todo esos que tienen sentencias a su favor, y participaron con lo que las sentencias del CIADI le otorgaran. A unos les otorgaba 1.700 millones, a otros 10.000 millones. Entonces todos ellos van a participar como postores. Entonces ese proceso ha tardado un montón de meses y ya ha llegado a su fase final. Eso ocurrió por ante el Tribunal de Delaware, a cargo del juez Leonard Stark. Entonces, allí ya el juez dio una determinación y escogió a una de esas compañías para, como ganadora de la subasta. Esa es la empresa Entonces, Gold, ¿no? Según tengo sí, entendido. Sí. sí. Entonces, esa empresa, sin embargo, no es automático que de una vez le dan todo, porque a partir de allí tiene que someterse a la consideración del gobierno norteamericano si admite ese traspaso de propiedad o no lo admite, porque tiene que medirlo en base a una ley que hay aquí en los Estados Unidos que preserva la seguridad interna del país. Tiene que revisarse si ese nuevo propietario que está queriendo ser tal reúne condiciones que aseguren la seguridad interna, valga la redundancia, de Estados Unidos. Entonces, el juez ya determinó a esta empresa. Mañana es el último día para cuestionar eso. Mañana día 9. Y él pasó eso inmediatamente al presidente, al gobierno norteamericano para que dé su último dictamen. Ese dictamen, entonces, repito, se refiere a si se resguarda la seguridad interna del país. Yo he estado hoy pidiendo, he publicado un artículo y unos videos pidiéndole a María Corina Machado, a Edmundo Gutiérrez que intervengan ante el presidente Trump para pedirle que detenga eso. Porque, primero, porque es un fraude. Se ha involucrado al estamento judicial de los Estados Unidos en la ejecución de un fraude. Repito, es que las sentencias del CIADI fueron un fraude y se están ejecutando bajo los tribunales del norteamericano. Se está haciendo partícipe al sistema judicial norteamericano de un fraude. Entonces se le está pidiendo al presidente Trump
que no autorice el traspaso porque eso afecta a la seguridad interna. ¿Y por qué afecta a la seguridad interna de los Estados Unidos? Porque Sigo es una compañía que trabaja con combustible, como sabemos, tiene 5.000 estaciones de servicio en todo el territorio norteamericano. También refina 300.000 barriles de petróleo diario. Entonces tiene que ver con la seguridad interna del país y en base a eso el presidente puede decir yo no autorizo ese traspaso. Aparte de eso, lo que estoy pidiendo es que el mismo presidente de los Estados Unidos dé las instrucciones al fiscal general de Estados Unidos para que demande la nulidad de esas sentencias porque han infectado el sistema judicial norteamericano poniéndola a ejecutar una sentencia fraudulenta. Ese es el llamado que le he hecho el día de hoy a Edmundo González y a María Corina para que procedan con urgencia a establecer ese planteamiento al presidente Trump. Doctor, ¿usted tiene posibilidades de accionar algún tipo de diligencia jurídica para, no sé, rechazar o buscar la forma de bloquear esa sentencia? Bueno, yo no la tengo porque no soy apoderado de Sigo, haberla hecho Horacio Medina, que tiene disponibilidad de unos bufetes de abogados muy caros que ha gastado una cantidad de dinero, pero yo no lo tengo. Yo no soy eso. Yo Porque podría ir con... en el caso de Horacio Medina, que aquí también me cabe una pregunta. Horacio Medina fue nombrado, según recuerdo, en el interinato, Correcto. una función que ha perdido vigencia. No porque se haya mantenido en esa posición quiere decir que sus decisiones o su posición sean legales, sean legítimas. Em, ¿Cuál es el estatus y por qué se permite el pago de una persona o el gobierno norteamericano permite el pago de una persona que no cumple con unos requisitos legales, como tal? Bueno, Horacio Medina fue designado por el entonces presidente interino Juan Guaidó, reconocido como tal por el gobierno norteamericano, y como ese nombramiento no le ha sido revocado, él tiene legalidad para actuar. Él tiene legalidad para actuar. Entonces, por eso yo no creo que sea desde el punto de vista legal cuestionable esa actividad. Lo que yo le cuestiono, le he cuestionado y le cuestiono a Horacio Medina es su falta de diligencia en la defensa de Sigo. Él ha podido hacer cosas que no ha hecho. Él tiene responsabilidad en este desastre que está ocurriendo. Doctor, una pregunta. Las utilidades que genera Citgo, ¿a dónde van? Bueno, esas utilidades quedan a cargo de la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, que es la que autoriza o niega cualquier actividad que se quiera realizar con esos dineros. Entonces, está allí guardado. Yo no entiendo para qué, porque eso sí es algo que yo me he preguntado. Si se remata Sigo, es la empresa Sigo, no los dineros que se han producido. Y Horacio Medina ha estado divulgando los resultados de su gestión administrativa. Por ejemplo, hace poco dijo que había rendido informe de que en el año anterior produjo 300 millones de dólares que estaban guardados. Entonces yo le pregunté públicamente, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Por qué no buscas el modo de invertirlo para tantas necesidades que hay en Venezuela? Por ejemplo, el pago de los trabajadores petroleros que fueron despedidos en el 2002 y el 2003, que fueron 20.000 trabajadores y no les pagaron nada y los maltrataron. Y les quedaron pendientes el pago de sus derechos. ¿Por qué no les reconoces el derecho y les pagas a ellos? ¿Para qué vas a usar, qué vas a hacer con ese dinero? O sea, que quiere decir que Horacio Medina tiene facultad, tiene la posibilidad de decidir sobre ese dinero. Claro, siempre bajo la autorización de la OFAC. Él va a la OFAC y le dice, yo necesito invertir 20 millones de dólares en tal cosa. Por ejemplo, el pago de abogados. Yo necesito pagarle a los abogados que tengo contratados para la defensa de Sigo la cantidad de más o menos 50 millones de dólares, que es lo que se ha gastado allí. Entonces Sigo lo autoriza. Si Sigo ve, perdón, Sigo no, la OFAC lo OFAC. autoriza. Pues, si OFAC ve que alguna de esas peticiones no es clara, no está fundada, no tiene sentido, se la niega. ¿Eh?
Entonces, eso es así como está funcionando, pero no la OFAC es un administrador, no tiene derecho a disponer de esos dineros. Es público el uso de esos fondos? Debería, ¿no? Debería, pero habría que exigirlo, no es que aparezca en alguna relación de cuentas, yo no la he visto, no sé cómo se Ujú, maneja eso, no, no ujú, soy diestro en ese manejo de esos dineros ujú. y de esa actividad de la OFAC. Lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de dinero allí guardado. Bueno, que, que sabemos que está guardado o que no está guardado, porque no sabemos si ese es el monto que todavía queda ahí. Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se puede hacer? Bueno, el ciudadano común y corriente ya a estas alturas se le complica muchísimo hacer algo. Ujú, Queda en manos de la gente que tiene esa posibilidad, por eso yo le he hecho el llamado hoy, le estoy haciendo un llamado a Edmundo González y a María Corina, porque ellos tienen relaciones directas con el presidente Trump, tienen relaciones de alto nivel con funcionarios de ese gobierno, Marco Rubio, etcétera, que pueden, por ejemplo, eh, exigirle, pedirle, ordenarle a la fiscal general norteamericana, Pam Bondi, que demande la nulidad de todos esos procesos por fraude ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y a su vez solicite allí una medida cautelar impidiendo el remate. Eso lo pueden hacer. sí, doctor, pero María Corina y Edmundo González no tienen ninguna función política. O tal vez el señor Edmundo González no se quiso juramentar, tal vez para no asumir responsabilidades como esta. Sí, esa es una de las cosas que le he criticado a Edmundo González, su falta de cumplimiento con la obligación que tiene de juramentarse, porque no es una cosa que a él le corresponda decidir si sí o si no. Él cuando se prestó para ser candidato y la gente salió y votó por él y le dio el triunfo, ya él tiene que someterse a las líneas que al respecto establece la Constitución, que establece que debe juramentarse, incluso le pone fecha, el 10 de enero, y no lo hizo. Él está desobedeciendo ese mandato. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que por ejemplo, el gobierno norteamericano no lo ha reconocido públicamente como hizo con Guaidó, porque él no ha asumido la representación del país. Pero digamos, extra línea oficial, se sabe que lo reconoce. Se sabe que Donald Trump le hace caso o atiende lo que le diga o pida María Corina y él, ¿no? Y muchos de sus altos funcionarios también están en la misma línea. Eh, Doctor, es como buscar una aguja en un pajar o tratar de buscar algo que tal vez va a ser difícil encontrar, que son los responsables de lo que está pasando en Citgo. Hay una parte del gobierno clarísima, pero hay un tiempo que la empresa Citgo ha estado en manos de otras personas que no ha sido el gobierno, que no ha sido el gobierno venezolano o el régimen venezolano. Claro que hay. ¿Quiénes son esos responsables? El primer responsable fue Juan Guaidó. Juan Guaidó, porque cuando él estaba reconocido como presidente interino, estaba empezando a desarrollarse el caso de Sigo en los tribunales. Estaba en el CIADI, comenzando en el CIADI en pleno trámite las demandas contra Venezuela. Y entonces, ¿qué hizo él? Él nombró al abogado José Ignacio Hernández como procurador especial, que no sé, ese título de especial no aparece en la Constitución, pero es procurador, debería ser procurador general de la República, pero nombró procurador especial sin que se supiera que si hubo algún trámite previo para ese nombramiento, un concurso de credenciales o de alguna manera un concurso público para nombrar a quién iban a nombrar, a darle esa responsabilidad. Fue un acuerdo de partido. Entonces, entre los partidos que creo que eran cuatro partidos que dominaban la Asamblea Nacional, se repartieron los puestos. Mm. Entonces, allí nombraron a este José Ignacio Hernández, que eh, estaba y está sujeto a una gran responsabilidad porque él ha formado parte de equipos que han estado demandando a Venezuela. Por ejemplo, el caso Cristalé, como se sabe mucho. Él fue quien llevó a estos casos el tema de la figura de alter ego.
A él le pagó Cristalec y le pagó también ConocoPhillips como experto, abogado que estaba libre de ejercicio de la profesión, y eso no está mal. Contrataron un experto para que dijera que Venezuela y PDVSA eran la misma cosa, porque el gobierno de Venezuela era el que tomaba las decisiones por PDVSA. Y en el caso de Sigo, que es la responsabilidad de Sigo era lo mismo que la responsabilidad de República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Venezuela de Guaidó. Él fue el que presentó ese dictamen en el caso. Y después de eso es contratado para defender a Venezuela. A la vez que participó del lado de los demandantes, participó entonces del lado del demandado. Eso hasta un delito es que se denomina prevaricación. Bueno, Correcto. y eso se reclamó muchísimo y no le hicieron ningún caso. Nada. Entonces, que claro que tiene responsabilidad. Juan Guaidó es responsable de esto. Igual que José Ignacio Hernández es responsable de esto. ¿Ah? Eh, eh, Doctor, hasta el sol de hoy, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano en el tema Citgo o en el tema de la subasta de Citgo? ¿A cuál gobierno te refieres? El gobierno venezolano. Pero es que hay dos gobiernos venezolanos. Claro, me refiero no a la oposición en este caso que Al está, gobierno de que ha tenido Maduro. el control, sino al gobierno de Maduro. No, ellos hicieron, facilitaron todo este desastre. ¿Por qué? Primero, Claro. el gobierno de Chávez fue el que hizo las expropiaciones que generó todo este problema. Y segundo, cuando se abre juicio al Ciadi, ellos permitieron, autorizaron al abogado que no es procurador, Reinaldo Muñoz Pedrosa, que se encargara del caso y lo Mm, tramitara. mm. Entonces, ahí está la responsabilidad del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro. Y ellos son responsables directos de este desastre. Y después la otra mitad del proceso le corresponde la responsabilidad directa a Juan Guaidó, a José Ignacio Hernández y al doctor Sánchez Falcón, que después sustituyó a José Ignacio Hernández. Y en la actualidad, el gobierno de Maduro ha hecho algo en la actualidad por la subasta. No, y ¿Han no interpuesto puede meter, algo o han hecho algo? no puede meterse en eso. No, no tiene cómo entrar porque el gobierno de Estados Unidos no lo reconoce para nada. Correcto, correcto. Doctor, ¿qué significa la pérdida de Citgo para los venezolanos? Un desastre. Circo es el principal patrimonio que tiene Venezuela en el exterior. Ya Venezuela ha perdido, porque Venezuela tenía una gran cantidad de refinerías y la fue perdiendo, pues la fueron vendiendo y Chávez fue saliendo de ella. Y, por ejemplo, la última fue una refinería en República Dominicana que se llama Ninas, mediante un procedimiento truculento se la vendieron allá al gobierno dominicano. Y entonces nos queda Esigo. Más nada. Ah, bueno, Monómero en Colombia, que también está, como diríamos en cristiano, en Pico de Zamuro. Entonces, nos queda Sigo y es prácticamente el último patrimonio que tenemos nosotros en el exterior. Doctor, quisiera darle las gracias por haber participado en esta conversación en un tema tan importante para Venezuela, en un tema tan importante para todos los venezolanos y que bueno que nos mantiene, algunos que conocemos por lo menos un poco de este tema, nos mantiene preocupados sobre todo que se nos está escapando de las manos las oportunidades de poder reconstruir nuestro país con posibilidades globales, con posibilidades internacionales y que bueno que esto forma parte de una u otra forma del patrimonio venezolano. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Es bueno que se sepa que tú estás en Alemania, eres un Correcto. venezolano que a pesar de vivir en Alemania, pues está muy preocupado por el tema, por las cosas que ocurren con Venezuela. Por eso se te agradece mucho esa actividad que desarrollas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.